Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Ustedes saben qué tiene que ver la jornada electoral con el medio ambiente, las campañas electorales con el medio ambiente? Pues hoy vamos a estar platicando de esto precisamente con José Antonio Piña Arenas. Él es asesor jurídico de la Fundación México Sustentable, a quien le doy la bienvenida en esta ocasión. ¿Cómo estás? Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Gadar. Gracias a ustedes por la invitación. Oye, además para hablar de un tema bien interesante que es qué ha ocurrido con esto que dicta la ley cuando hay campañas políticas y que vemos que todas las ciudades se inundan con esta propaganda electoral que se supone debería de ser reciclable y biodegradable. ¿Se ha cumplido con la norma? ¿Se ha cumplido con la ley? ¿Los partidos políticos se han puesto la camiseta del medio ambiente y para salvarnos han hecho lo que les corresponde? Fíjate que por desgracia no. Nosotros tenemos un proyecto específico de observación electoral que tiene que ver justamente con la materia ecológica y con la materia ambiental, que se llama contaminación, realidad o simulación en la propaganda electoral. ¿Qué es lo que sucede? Que la mayoría, bueno, en este caso 5 partidos no presentaron ni siquiera en tiempo y en forma su programa de reciclaje sobre sus materiales que generaron durante las campañas electorales. O sea, la mitad de los partidos, ¿no? La mitad de los partidos no cumplieron y a raíz de que nosotros lo denunciamos, entonces empezaron a cumplir con este requisito que les impone la propia ley. ¿Les podemos poner nombre de una vez para saber de quién Pues se mira, trata? de los que recuerdo fue Movimiento Ciudadano, fue el PANAL, fue el PAN y me falta por ahí otro que ahorita se me fue. ¿Me habías comentado? Morena. Uh-huh. ¿Cuál es esta circunstancia? Bueno, simple y sencillamente que la ecología sigue siendo el último de los temas que le importan en las campañas electorales, tanto así que generamos demasiada contaminación, no solamente la visual, la auditiva, sino de desechos sólidos que tienen que ver con estos cientos de miles de toneladas. Para darte un dato, la PAOT, que es la Procuraduría Ambiental del Distrito Federal, en la campaña del 2012 hablaba de que había 177,000 toneladas de desechos sólidos de campaña. Esto que incluye todos los carteles, todos los pósters, todos los volantes, todas las lonas que se quedan ahí y que se pueden quedar hasta la siguiente elección y que nadie hace nada. Hasta que les surge a los partidos políticos para volver a ocupar esos espacios, ¿no? Exactamente. Recientemente, a raíz de las modificaciones que hubo en la ley electoral, se estableció en el acuerdo por parte del INE que esta propaganda tenía que ser reciclable y biodegradable y por lo tanto los partidos políticos tenían que presentar un programa, que es este programa que te comento de reciclaje, en donde ellos también se comprometían a retirar el material que se hubiera quedado después de las campañas electorales. Por desgracia, creo que todos lo vimos, todos lo vivimos, esto no sucede así. La gente, una vez que termina la campaña y si ya ganaron, con mayor razón se olvidan de retirar toda esta basura y le corresponde a las autoridades locales el hacerlo, y pocos son los partidos que realmente se preocupan por retirar. Oye, pero ¿no hay sanciones? Debería de haberlas. ¿No lo establece la ley o sí lo establece la ley? El acuerdo dice, pero prácticamente yo creo que no ha habido nadie que se atreva a hacer alguna denuncia al respecto y por lo tanto entre ellos mismos les preocupa más las denuncias que tienen que ver con la cuestión meramente electoral que con esto que tendría que ver con una multa o tendría que ver con una sanción administrativa, pero que no les importa tanto. Tanto es así que ya vimos que el partido más sancionado fue el propio Partido Ecologista. Entonces, en esos términos, pues bueno, creo que esto es el último de los temas que les importa en la cuestión electoral. Oye, en el caso del retiro de la propaganda, nos decías que la autoridad es la encargada de quitarla. Hay veces que no se quita. ¿Ahí qué deberíamos de hacer? Los ciudadanos nos deberíamos de quejar, porque aparte la contaminación es contaminación visual, ¿no? Sí, yo te diría un punto antes que eso es, está prohibido, tanto en lo federal como en lo local, el utilizar el mobiliario urbano para colgar propaganda. Pero lo que vemos es que todos la cuelgan ahí y porque todos la cuelgan se sienten con el derecho de hacerlo, pero ya se generaron 2 problemas graves, que fueron estos actos de violencia entre los militantes
o entre la gente que Lo vimos trabaja aquí en la delegación Coajimalpa, en el en Distrito las Federal. campañas políticas por ganarse los postes de luz, por ganarse los postes de teléfono o los semáforos, lo cual está prohibido, es ilegal. Entonces creo que tenemos que transformar esta idea de que esa propaganda es una propaganda que realmente cumple con una función que va mucho más allá del asunto de ser meramente informativa. Hicimos una encuesta dentro del Distrito Federal en donde la muestra fueron 1000 encuestas a ciudadanos de 5 delegaciones del Distrito Federal en 10 distritos electorales, en donde nos sorprendió que uno de los resultados es, primero, la gente sí lee, el 56%, toma lo que le dan, lo lee, pero inmediatamente lo tira. Los volantes estos que nos Los distribuyen. volantes, los trípticos o cualquier información que nos dan, uno la lee y la tira. Pero eso se convierte en basura, en desechos sólidos que empiezan a ser esta cantidad tan significativa que te decía que en el 2012 la PAO detectó que eran 177,000 toneladas. Es muchísimo. Oye, pero los partidos políticos van a estar bien contentos ahorita que les estás dando esta cifra, porque si la leen, eso es el cometido, ya lo que hagan con ella después es lo que tú nos dices, ya no les importa a los partidos políticos. Pero justamente creo que acabamos de tener 2 ejemplos fundamentales en donde esto no sirve de nada. Y no sirve de nada porque una cosa es que lo lean, pero al momento de tomar la decisión no lo toman en cuenta para ir a votar. Y lo segundo es que genera un sentimiento en la ciudadanía de hartazgo y de odio. ¿Por qué? Porque se siente amenazada en su espacio vital, que es la propia calle. Me estás invadiendo, ¿no? Exactamente. Y aparte estás gastando mi lana en basura. Entonces hay un doble enojo que provoca justamente el efecto contrario. Creo que tenemos el ejemplo en Estados Unidos con Obama y en México con lo que pasó con el Bronco, de que ya no es la manera de llegarle a la sociedad en su conjunto. Sí. Ahora las redes sociales se van a convertir, y eso es a futuro y es algo que se tiene que legislar, en el mejor medio de publicitar en esos términos de dar a conocer las ideas y a la persona que se está candidateando. Nos ahorramos dinero y nos ahorramos toda esta cantidad de basura tan impresionante que nos dices, ¿no? Es tan sencillo como que en tu casa de repente, imagínate que cada uno de los habitantes pone una lona de algo y llegas y tú y ves eso y te sientes invadido, te sientes ofendido, te sientes agraviado. El material con el que están hechos, nos decías hace un momento, tiene que ser de diferentes materiales, pero que sean biodegradables. ¿Se ha cumplido? No. Por desgracia, una de las cosas que detectamos es que la mayoría de las lonas o los plásticos que se utilizaron, en lugar de cumplir con la norma de reciclaje, la norma mexicana, que es la 232, que establece que tiene que haber una nomenclatura en cada uno de estos elementos, son las famosas flechitas de reciclado. Lo que detectamos fue que en la mayoría de ellos estas flechitas estaban puestas pero como si fueran una imagen de PowerPoint y por lo tanto no contemplaban el número que debe de tener la característica por la cual puede ser reciclable. Entonces es una simulación el asunto de ponerle nada más que es biodegradable cuando en la realidad no cumple con ninguna de las normas ni los requisitos necesarios para poderlo hacer biodegradable. ¿Dónde se debe colocar el material? ¿En qué cantidad? ¿De qué forma? ¿Bajo qué especificidad? Porque a lo mejor los partidos políticos dicen, bueno, es que a mí nadie me dijo. No, la ley y el acuerdo del INE es muy específico en donde establece, es el CG 48, en donde establece que tienen que cumplir con esta norma, que tienen que ser biodegradables, que tienen que ser reciclables. ¿Qué cantidad? Ellos pueden utilizar, y hubo de hecho algunos candidatos que ahora de una manera muy original tenían propaganda que era movible. Tú seguramente viste en la calle que había personas con propaganda ellos, pero que no estaba colgada, que no estaba pegada, que no estaba de alguna manera puesta dentro del mobiliario urbano. En algunos casos vi que nada más sostenían ahí con unos palitos la propaganda y luego ya se quitaban y luego se iban del otro lado del semáforo. Con la norma de no utilizarla en mobiliario urbano. Entonces, esta parte es algo que es novedoso, que es algo que tenemos que entender, pero sobre todo que es algo que en lo que creo
que si no cumple con la finalidad que están pretendiendo los propios candidatos y los partidos políticos, pues es un gasto innecesario. Ahora, en el caso de los partidos políticos, algunos sí están comprometidos en realidad. ¿Es un tema atractivo para la ciudadanía que te comprometas con el medio ambiente? Fíjate que algunos sí cumplieron, en ese caso también debo decirte que los dos que detectamos que efectivamente tenían todas las características fueron el Partido Verde y el PAN, que sí cumplían con los requisitos que se establecía. Algunos otros, algunos candidatos sí, algunos otros no, simple y sencillamente ponían estas leyendas pensando que con eso cumplían el acuerdo y por lo tanto no podían ser sancionados, pero en realidad los materiales que se utilizaban no eran ni cumplían con los requisitos necesarios para ser biodegradables. Tú has sido observador electoral, has visto las elecciones en México, en otras partes del mundo. ¿Cómo se trabaja en otros lados? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal y lo que estamos haciendo distinto? Mira, cada vez más la tecnología permite que los tiros sean de precisión o el contacto sea directo y personalizado con los ciudadanos que van a ser los votantes. Y esto, ¿qué es lo que sucede? Hace que haya una interrelación. Ahora no es necesario, como era antes, el asunto de que el candidato vaya de casa en casa. Lo puedes hacer y lo siguen haciendo, pero ahora con que manden un tweet o con que manden un Facebook, mensaje de Facebook, pues pueden contactar a miles o a cientos de miles. ¿Y eso qué hace? Que la gente le responda y puede hacerle preguntas. Hay un contacto mucho más directo, ¿sí? Aunque es virtual y aunque es cibernético, pero eso hace que entonces haya esa interrelación en donde la gente pueda tener un poco más de conocimiento de qué es lo que está pensando y queriendo los candidatos. Ese es el futuro. La idea esta de seguir haciendo propaganda en donde es de cuerpo a cuerpo o de cara a cara, la verdad es que ya no va a funcionar. Yo creo que es un error el que tenemos en la legislación, el no tener todavía especificado cuál es lo que sí se permite y no se permite en Internet y en estos medios de comunicación masiva, y necesitamos entrarle. ¿Por qué? Tenemos estos dos ejemplos en donde es contundente el asunto de que ganaron una elección gracias a estos medios. Tú decías que te llamó mucho la atención la elección de Obama, que fue muy activa en las redes sociales y fue una manera distinta. De hecho, él rompe con todos los esquemas, ¿no? A través de contestar él mismo precisamente en las redes sin utilizar tanta basura electoral como la ciudadanía la conoce. No solamente en términos de eso, sino del compromiso de sus propios adeptos. Te comento que había un banco de celulares que a mí me llamó mucho la atención, en donde los propios ciudadanos, cualquier ciudadano iba, se inscribía en una lista y él donaba tiempo de su celular para mandar mensajes de texto a los demás ciudadanos, pero los hacía él mismo. O sea, él regalaba su tiempo, prestaba su celular y él mandaba los mensajes. ¿Eso qué significaba? Pues obviamente si yo te mando un mensaje a ti es algo personalizado, es algo más directo, y entonces por lo menos vas a tener la atención de tratar de ver de qué se está de qué hablo y qué es lo que quiero saber. Eso es, yo creo que la mejor manera de poder llegar a difundir alguna idea, alguna propuesta o la propia personalidad de los propios candidatos. Ahora, en el caso de México, ¿qué está haciendo la Fundación México Sustentable? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que pretende? ¿Llamar la atención de los políticos, sentarlos, hacerles conscientes de que esto de la propaganda es un mal necesario? ¿O ya no es un mal necesario? Yo creo que justamente es, primero, dar a conocer, porque no había habido un estudio que permitiera saber cuál era la percepción y la sensación de la ciudadanía en términos de la propaganda electoral. Ya tenemos esta encuesta en donde es muy claro el asunto del sentimiento que genera en el público, en los votantes, que es de odio. O sea, llega un momento en el que la gente ya se siente molesta, se siente harta, se siente agredida y por lo tanto entonces esa no es la propaganda y no es la vía para hacerlo. Pero no solamente eso, sino que a raíz de lo novedoso que ha sido el proyecto que hicimos de observación electoral, solamente la academia había hecho un poco más de investigación en términos de las instituciones, la propia PAOD era la que había hecho más, pero ahora todos
están en la misma dinámica de dar a conocer que esto no es algo que se esté haciendo de manera adecuada, que la propaganda electoral que es a través de impresos no está cumpliendo con una función y por lo tanto realizamos nosotros un encuentro interdisciplinario que tenía que ver con la ecología y que tenía que ver con la propaganda electoral, en donde especialistas en cada uno de estos rubros, académicos, gente de la propia Procuraduría, gente de medios, empezamos a discutir justamente este tema, porque el tema es, a ver, tenemos ya la elección de la presidencia dentro de 2 años, empieza, no son 3, empieza dentro de 2, y queremos que ya esté legislado para evitar que haya toda esta campaña de impresos y campaña mediática que lo único que hace es generar más violencia entre la propia ciudadanía. Sí, el año que entra también vamos a tener elecciones. En México estamos constantemente, Permanentemente. sí, ¿no? En elecciones. ¿Qué va a ocurrir? ¿Nos da tiempo de cambiar las cosas para la elección que entra, para el año entrante? Hay una cláusula que establece que para que las modificaciones legales tienen que tener por lo menos 1 año de antigüedad antes de que sea la elección. Yo creo que va a ser muy difícil para Ya las no del nos da año tiempo. que entra, pero para las del 2018 sí. Y entonces, esto es importante porque no empieza en el 2018 la elección empieza y de acuerdo a las modificaciones va a empezar en el 2017 en el mes de junio. Entonces, ¿qué es? Pues si tú ves, realmente tenemos 1 año y meses, casi 2, para poder hacer las modificaciones. Entonces, lo que queremos hacer es conciencia de los legisladores para que tomen en cuenta que esto ya es un problema que se está convirtiendo en algo verdaderamente real. Los efectos del cambio climático los estamos viendo hoy en todas partes, ¿sí? Simple y sencillamente hay que ver en el periódico qué es lo que está sucediendo con los tornados, en donde no había nunca tornados, o lo que sucede con las diferentes lluvias, que son lluvias torrenciales, y lo que vivimos todos los días. ¿Para qué ponerle atención a este asunto? ¿Para qué ponerle atención a este tema? Si es basura, hombre, a la basura se le pone por ahí lejos, donde nadie la vea. Porque ese elemento de basura se va a convertir en un elemento sustancial del futuro del propio país. En el mundo ya la ecología y el medio ambiente no solamente es un tema para aquellos que puedan tenerlo, es un tema de sustentabilidad, ¿sí? La propia ciudadanía ya entendió que no podemos estar haciendo esto con el medio ambiente, que el cambio climático nos va a seguir afectando en términos de que sigamos nosotros generando CO2 y que si no hacemos algo ya hoy, entonces o sea, los lo estamos plásticos que se viviendo. están utilizando en estos momentos para la propaganda, eso nos afecta a ti, a mí, a todos los que nos están viendo. Y no solamente a nosotros, se calcula que es tan grave esta circunstancia que tenemos que en 30 años el cambio climático van a ser 1 o 2 grados centígrados, que va a aumentar a tal grado que puede ser que desaparezcan algunas zonas del país. De ahí la urgencia que ustedes están poniendo en la mesa esto para debatir y para modificarlo, ¿no? Esa es una parte, pero la otra parte es, si es un elemento que no sirve para su finalidad, que es dar a conocer al candidato, darle a conocer las propuestas y generar en él alguna empatía para poder votar, ¿para qué lo quieres? O sea, no sirve, cuesta mucho, se va a la basura y genera todavía más residuos sólidos que generan a su vez más problemas ambientales. ¿Para qué lo tenemos? Eso de que vean la cara del candidato ahí muy guapo, ya sabes, todo bien maquilladito y con Photoshop, ¿eso no sirve? No, ¿por qué? Porque la mayoría de la gente, sobre todo en las zonas urbanas, por supuesto que conoce a los candidatos, pues se hartan de salir en la tele, en el radio, en otros medios, en los propios periódicos, entonces yo creo que esa ya no es la manera de que te conozcan. Ahora lo importante es tratar de ver nuevas formas y el futuro está en las redes sociales. Nuevas formas más baratas y menos contaminantes. A tal grado de que el costo beneficio es tan grande que lo que acaba de pasar con el Bronco, pues simple y sencillamente nos da un elemento para decir, oigan, hay que cambiar esto porque está completamente equivocado. En el caso del material biodegradable, todas estas cuestiones que se utilizan, las tintas, no son plásticos, son, tengo entendido, como telas. ¿Qué ocurre? ¿Es muy caro? Lo que sucede
ahorita es de que para que sean biodegradables deben de cumplir con ciertos requisitos, entre ellos el material que está hecho debe tener una característica para que se vaya degradando conforme a los años. Los plásticos o las lonas que se utilizan no son lo suficientemente degradables en el corto plazo. Pero otra cosa son las tintas. Por desgracia, tampoco tenemos todavía una educación sobre las tintas. Las tintas tienen que ser en base a soya para que entonces puedan también degradarse de manera mucho más fácil. En México son muy pocas las empresas que tienen estas tintas porque todavía son más caras que las normales y que por lo tanto saben que están cumpliendo con esta especificación para que sean biodegradables. Yo diría, si vamos a cumplir con la norma, hay que cumplirla bien y entonces les va a resultar mucho más caro el asunto de poder cumplir con ella que el mejor voltear a ver otras formas de comunicación. Oye, en el caso de las toneladas nos hablabas de una cantidad, pero ¿sabemos en esta pasada elección, se tiene una idea de cuántas toneladas se han desechado en esta última jornada? En breve lo vamos a saber porque la PAOD volvió a hacer este estudio específicamente sobre el número de toneladas, pero te quiero dar otro dato. Yo hablé de 177,000 toneladas que se generaron en el 2012. El problema fue que la mayoría, 97,000, se generaron en las precampañas, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Como ahora tenemos precampaña y tenemos campaña, son más mucho basura. más, sí, son mucho más los candidatos. Y ahora no solamente son los candidatos de los propios partidos, ahora hay los independientes. Claro. Entonces resulta ser que en la pre-campaña ya se genera mucho más basura que en la propia campaña. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que darnos cuenta que no está funcionando y que no debe ser por ahí. ¿Qué pasa con este material? ¿Cuál es el manejo? ¿O no hay ningún manejo? ¿Todo el mundo lo recoge y ya? No, sí hay un manejo. De hecho, hay un programa que, como te platicaba, tienen que hacer de reciclaje los propios partidos políticos. Pero ¿qué es lo que sucede? En la realidad, quien recoge la basura es el gobierno del Distrito Federal o las delegaciones. Son pocos los que se preocupan por tirarla, pero son toneladas y toneladas que entonces las tienen que reciclar y en el momento de reciclarlas se convierten en CO2, que es contaminación. Entonces todo eso se vuelve de nuevo en un problema muy grave porque es tan grande el número de toneladas que el propio gobierno del Distrito Federal también está pugnando porque ya no sea nada más él, sino que sean los partidos políticos los que generan la basura, los que también ayuden a recogerla y ayuden a reciclarla para evitar estos costos que se vuelven costos también millonarios. ¿Dónde firmamos para pedirle eso a los partidos políticos? Vamos a generar nosotros, y de hecho ya lo tenemos, permíteme hacer ahí un comercial, en la Fundación México Sustentable tenemos, así la pueden buscar, tanto Twitter como Facebook y demás. La idea es generar una iniciativa junto con estos expertos que están colaborando con nosotros para decir que reorientemos lo que tiene que ver con las campañas y la propaganda en las campañas electorales y solicitarle a los legisladores, que finalmente son los que tienen la responsabilidad de establecer la modificación legal, de que ya se prohíban y que mejor veamos otras formas de difusión o por lo menos que existan sanciones que sean mucho más severas para que entonces los partidos cumplan tanto con su programa de reciclaje como con el asunto de que los materiales sean biodegradables. José Antonio, los partidos políticos cuando hablan del medio ambiente se apasionan mucho y la verdad es que sí le entran, pero pareciera que nada más le entran en los medios de comunicación y en la realidad pareciera que las cosas son distintas. Mira, yo creo que por desgracia es un tema que se utiliza demasiado en términos políticos y no en términos sociales. La conciencia debe de generarse en términos de la corresponsabilidad de la propia ciudadanía. Y cuando la ciudadanía adquiere esta corresponsabilidad, le exige a los partidos que actúen en estos temas. Yo diría que la ecología y el medio ambiente es algo que debe de dejarse de convertirse en un tema político para convertirse en una vivencia social, porque los principales afectados somos nosotros mismos y lo estamos viviendo hoy. Pero poca gente sabe que al ritmo que vamos, no es broma, en 30 años puede desaparecer tanto la península de Baja California como la península de Yucatán. Y esto está certificado por el asunto de la ONU y del panel de especialistas en el cambio climático. Entonces, eso es ya una realidad, lo vivimos todos los días cuando
Antes podías decir cuándo empezaban y terminaban las temporadas o estaciones del año. Sí. Ahora ya tenemos todas en un solo día. Entonces lo vivimos. ¿Qué va a pasar con estas conclusiones del foro que acaban de tener ustedes? Las vamos a entregar directamente a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores con una petición formal para que se legisle y se regule pensando en las dos cosas. Lo primero es, de preferencia, que ya no se genere esta basura y se vean otras vías alternativas, y si no, que entonces se regule de tal manera que aquellos que la infrinjan sí tengan que pagar una sanción lo suficientemente grave como para que ya no se vuelva a hacer. ¿Crees que los partidos políticos sí se quieran comprometer con ese tema? Yo te diría que lucharemos y esperaremos que sea un tema social, que sea un tema que les importe, porque cada vez más la disfuncionalidad de los partidos y la sociedad está ocasionando que ellos mismos no ganen lo que quieren ganar. Ustedes empezaron con este tema, José Antonio, tengo entendido que pues al principio se pensaba que era un tema que a lo mejor no llamaba mucho la atención, pero fue por el contrario. Mucha gente le entró, mucha gente está interesada en que esto prospere. Sí, de hecho, déjame decirte que es una idea que ha tenido un revuelo que a nosotros mismos nos sorprendió en términos no solamente de que las propias instituciones del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral, tanto el Instituto Nacional Electoral como el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y CAPEL, lo tomaron como un lema emblemático, como un tema emblemático, y las diferentes academias y las diferentes instituciones que tienen que ver con medio ambiente se dieron cuenta que efectivamente lo que hace falta es difundir esto para que se sepa y para poder lograr que haya un cambio sustancial en la legislación y en la actitud de los propios partidos políticos, porque tienen que hacer conciencia de que esto no les beneficia para nada. Y ustedes descubrieron que a los ciudadanos sí les interesa. Y mucho. Y descubrimos sobre todo, y ya tenemos esta encuesta que los invito a que la vean en alguna de nuestras páginas, en donde se establece este sentimiento, que es un sentimiento que todos lo sabíamos, todos lo conocíamos, pero que nadie se había encargado todavía de ponerle números y de decir, a ver, la escala es esto, lo primero que me generas es odio, hartazgo, y lo que sigue es ya no quiero saber nada de ustedes, ¿no? Muy bien, pues José Antonio, te agradezco mucho que hayas venido con nosotros aquí a Justicia Electoral a platicar precisamente de uno de los temas que más le interesan a la gente. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado aquí en Justicia Electoral a la semana. Y en nombre de todos mis compañeros, le agradezco, le invito a que siga con nosotros aquí en Plataforma Electoral y le doy las gracias. Nos vemos la próxima.